desde el regreso de la democracia no hemos visto una operatoria de persecución semejante como la que están viviendo los trabajadores del Estado. Esto ya ocurrió en la Argentina, ya fracasó, se pretendió imponer a sangre y fuego. En 12 años de paritarias yo no he dejado de homologar un solo convenio en la Argentina. Nunca ha habido en la historia argentina ni un tiempo tan prolongado de negociaciones colectivas, ni la libertad más absoluta para firmar lo que las partes quieren, siempre que no sea en contra de la ley. ¿Sí? Nuestra consigna es los adultos trabajando, los niños y niñas jugando y yendo a la escuela, y los que usan trabajo infantil, presos. Que lo más sagrado que hay son las paritarias, el salario mínimo, la inspección del trabajo. Nosotros sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Lo veníamos diciendo ya durante la campaña, que venían por el trabajo. Gobernar es hacerse cargo. Gobernar es tomar los problemas, intentar resolverlos, avanzar. Por lo menos eso es lo que yo aprendí con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner. Un ministro de Trabajo que dura 12 años en su gestión seguramente tiene mucho para decir respecto al trabajo. Bienvenido, Carlos Thomada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cintia? Un gusto de estar acá. ¿Sufre cuando ve lo que pasa con el empleo hoy día en la Argentina? Sí, mucho. Y me preocupa. Sobre todo que estemos alertas, ¿no? Sobre todo que tomemos conciencia de lo que está pasando hoy en Argentina y en América Latina, ¿no? Que ya tuvimos otra década donde estas políticas se impusieron y curiosamente se perdía el trabajo. Vos, Víctor Hugo, has trabajado ese tema. Se perdía el trabajo y la gente parecía que no se daba cuenta. Llegamos a tener un presidente electo con casi el 16% de desocupación. Entonces eso no le puede volver a pasar, sobre todo a la Argentina y a toda la región, porque eso cuesta en términos de hambre, en términos de pobreza, en términos de exclusión social. Entonces me parece que todo lo que hagamos para alertar sobre lo que estas políticas necesariamente van a producir, porque no es un problema de que sean malos o buenos, es ideológico el problema. Estas políticas van a producir solamente una consecuencia. Es desde ahora que tenemos que resistir, enfrentar y alertar, ¿no? Creo. Y están pasando, ¿no? Tal vez lo más dramático, sin ánimo de ser pesimistas, pero sí realistas. Usted escuché una expresión que decía un tsunami en materia laboral. El camino es volver hacia la flexibilización laboral. ¿Eso es lo que pretende este gobierno? Yo ahí estoy un poco sorprendido en cuanto a los tiempos. Por un lado, la celeridad con que han producido la transferencia de ingresos es notable. Los primeros meses ya habían resuelto y además endeudado a la Argentina, rápidamente. Pero me parecía que la ofensiva sobre el trabajo iba a ser más acompasada porque ellos necesitaban el triunfo electoral del 2017, porque no han podido desarrollar y desplegar todo lo que tienen pensado hacer en materia laboral. Porque digámoslo claramente, este gobierno a lo que ha venido es a modificar la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina. Así como en toda América Latina, Brasil es otro ejemplo, lo que se está planteando es una modificación general en la relación de fuerzas, que resultaba intolerable ya a esta altura para la derecha. Me parece que en la Argentina eso se centra en modificar cuáles son el esquema, el funcionamiento de las relaciones laborales, del predominio del capital, claramente del capital sobre el trabajo, y entonces aparecen temas que yo creí que no se iban a volver a plantear o que por lo menos iban a esperar en el tiempo, como es esta premura de Macri por hablar de la flexibilización. ¿Qué tiene que ver la flexibilización laboral con los problemas que tiene hoy la Argentina? La Argentina, ninguno de los temas, ninguna de las preocupaciones que tiene pueden resolverse a través de la flexibilización laboral. Entonces hay que preguntarse qué es lo que busca. Lo que buscan es lo que siempre intenta el capitalismo, que haya una masa de desocupados muy amplia. No es una casualidad nunca, Carlos. Nunca, más aún. Yo creo que el anticipo, el haber adelantado el debate sobre la flexibilidad laboral, tiene que ver, Hugo, con
con la necesidad que ellos tienen de este gobierno de demostrarle a los que mandan, que no son ellos, los que mandan de adentro y los que mandan de afuera, demostrar que ellos tienen la suficiente capacidad y decisión de cambiar esa relación entre capital y trabajo, disminuir y si pueden eliminar el protagonismo de las organizaciones sindicales y hacer retroceder todos los derechos de los trabajadores. Es más una demostración para los de afuera que una necesidad de su propia política interna. Creo que es tan brutal como es. ¿Los de afuera quiénes serían? ¿Grupos económicos que presionan? Sí, claro. Sí. Macri gobierna para los ricos de adentro, pero también gobierna para los ricos de afuera, ¿no? Macri le encanta ir a Davos más que recorrer América Latina. Se siente que tiene que estar ahí, que ese es su lugar, y ahí es donde reporta y donde se inspira con las políticas a seguir. Y todo eso blindado ahora por la presencia del Fondo Monetario Internacional. Bueno, que ahora se entiende, para los que no lo hubieran entendido en su momento, la importancia de la decisión de Néstor Kirchner de pagar la deuda que había con el fondo y autonomizarse en esas decisiones. Ninguna de las decisiones que se tomaron después de esa gran decisión de Néstor Kirchner con respecto al desendeudamiento se hubieran podido tomar si hubiéramos tenido el monitoreo del Fondo Monetario. Por ejemplo, la recuperación del sistema estatal de jubilación. Ahora, ¿cómo tienen cara, no? Porque el Fondo Monetario ya pidió disculpas porque sus políticas habían sido un fracaso al mundo, pero en especial a la Argentina le pidió disculpas. Y vuelven por lo mismo. Es como lo del escorpión, está en su naturaleza, ¿no? Creo, en la última reunión de ministros de Trabajo a la que yo tuve la oportunidad de asistir, que fue en el 2015 del G20, de ministros de Trabajo del G20, ahí claramente la OIT, incluso el Fondo Monetario y la OCDE dijeron que presentaron, está escrito y firmado por todos ellos, que las políticas flexibilizadoras en materia de contratación de trabajo, en materia de derechos de los trabajadores, no han dado ningún resultado y lo único que hacen es aumentar la desigualdad al interior de cada uno de los países. Así de claro. Sin embargo, vamos a ejemplos concretos para que los amigos y amigas que nos están viendo, supongamos que hay un conflicto, que de hecho hay un conflicto con una curtiembre, los entrevistamos cuando hablamos de pobreza. La curtiembre cesantea y despide a por lo menos 100 y pico de trabajadores. Se genera una conciliación obligatoria, que es el acuerdo interpartes por el derecho laboral argentino. Este Estado se retira del control de la conciliación. Uno puede decir que el kirchnerismo haya tenido dificultades en materia, y seguramente habrá habido en 12 años conflictos laborales. Mucho. Ahora, ese repliego del Estado tal vez sea la característica fundamental. A ver, voy a sumar las dos cosas. Claro que hubo muchos conflictos. Estábamos viviendo una etapa de puja distributiva y planteada desde el gobierno. Claro que había conflictos. Y bueno, pero ¿cuál era el rol del Estado? Era intervenir y mediar. Acá, ahora, se le ha dado la directiva expresa a los funcionarios del Ministerio de Trabajo de que no intervengan en los conflictos porque dicen que son conflictos entre privados. El sindicato y la empresa son dos privados que tienen que resolver el conflicto entre ellos. Esto es no volver a la Argentina preperonista. Digo, para los compañeros y amigos de América Latina, esto es volver al comienzo del siglo XX. Es un Estado que se ausenta. Que se corre explícitamente. No disimuladamente como tal vez fue en los 90. Acá hay una decisión de correr por eso digo modificación de la relación capital y trabajo. Si se corre el Estado, en América Latina, esa es la gran diferencia con Europa, Víctor Hugo, en América Latina, en todos los países de América Latina, la presencia del Estado ha sido siempre a favor de los más débiles. Entre la obsesión que ustedes tuvieron, que no se las puede negar nadie, usted y todo el equipo, porque el Ministerio de Trabajo era algo donde funcionaba una especie de mística, de cuidado del trabajo, era como una cuestión de amor propio. Un trabajador que se caía era algo que afectaba el honor del Ministerio de Trabajo. Yo lo sentí así durante todos estos años, siempre me interesaron muchísimo esos números que me gustaría saber cuáles ha elegido para dar una idea. No. Y esto se contrapone a un gobierno que tiene una indiferencia tremenda por lo que pasa con el trabajo. Sí, la palabra es indiferencia. Nosotros decíamos que iban a venir por el trabajo. El trabajo va a ser el gran territorio de disputa en la Argentina y en América Latina. En Brasil tienen preparadas 55 leyes para demoler todos los avances
que lograron en la época de Lula sobre todo y algunos de la época de Dilma. Lo atroz es que lo hacen cuando mayor es el desafío para mantener el trabajo, porque la verdad es que para el mundo entero, no solo para la Argentina, para América Latina, dar trabajo, mantener el trabajo, es lo más difícil que se presenta para los próximos tiempos. Sí, a pesar de que ese es el motivo por el cual los pueblos votan a sus presidentes. Los pueblos votan a sus presidentes para que generen trabajo. Después de lo de otros se encargan ellos, pero que creen trabajo. Ese es el eje fundamental que el mundo está abandonando. ¿Cómo se reaccionará a este gobierno? Al nuestro, yo creo que confrontando, yo creo que haciendo oposición parlamentaria, oponiéndose, no preocupados por la gobernabilidad, oponiéndose y resistiendo en la calle, movilizando. Creo que no han avanzado todo lo que querían, producto de que esta sociedad es una sociedad que viene después de 12 años de recuperación de derechos. No es una sociedad que viene después del terrorismo de Estado, después de la hiperinflación o de la hiperdesocupación. Entonces, resiste y confronta, y creo que eso, como dijo así al pasar Cintia, nos tiene que sacar del pesimismo y ponernos en una postura de optimismo, porque este pueblo va a defender sus derechos. ¿Las organizaciones gremiales en la Argentina están haciendo la suficiente puja, el suficiente esfuerzo? Hay distintas formas de confrontar y de enfrentar. A mí me parece que se perdió una gran oportunidad de marcar la postura de confrontación cuando Macri veta la ley de emergencia laboral. Ahí había un hecho puntual que era un veto que se llevaba... La ley antidespidos. Lo que se llamó ley antidespidos, que significaba vetar una ley que había sido pedida por las 5 centrales sindicales en el lugar que hay que pedirlas, que es en el Parlamento, que había sido defendida por los trabajadores con una movilización fantástica, como fue la movilización del 27 de abril, y que había sido votada por la oposición, porque se ganó en el Parlamento y en la Cámara de Diputados. A esa ley, el presidente recientemente electo se dio el lujo de vetarla. Yo creo que ahí ya no era cuestión de un plan de lucha, ver qué hacemos. Ahí instantáneamente debería haberse puesto un límite claro, con un paro general de todas las centrales sindicales. No se hizo. Yo confío que las organizaciones sindicales, que van a convertirse naturalmente en el sujeto político de este tiempo, estén a la altura de ese desafío. Cuando hablamos del empleo, no solo es el empleo en sí mismo, sino también la calidad y el salario. El respeto por un salario digno. Porque un trabajo de esclavo, con sueldos que no permitan la mínima dignidad para la vida, tampoco tiene mucho valor. No, claro, y ese es un fenómeno que atraviesa y que recorre el mundo, lo que se llaman working poor, ¿no? Los trabajadores que, a pesar de tener un trabajo registrado, son igualmente pobres. Bueno, hoy está ocurriendo que muchos trabajadores que tienen convenio colectivo empiezan a quedar por debajo de la línea de pobreza. Pero lo más grave con respecto al salario es que finalmente se va a producir una pérdida del salario entre un 8 y un 10% que no se va a recuperar. Porque no es el efecto no deseado, no es que esto pasó como consecuencia de un error en una decisión política o económica. Acá se tomaron decisiones económicas en forma sistemática desde el primer día de gobierno en contra del trabajo. En contra del trabajo y en contra del empleo. Muchas gracias. Y del salario, quise decir, exactamente. Perdón. Para ser más precisos. Quiero ser preciso en esto porque estamos... Una vez más, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Nos vamos. América Latina enfrenta los dilemas de políticas neoliberales. Hoy Crónica de América habla de trabajo.